Buenos días y quiero agradecer a los organizadores por la invitación y aprovechar el escenario para hablar sobre la situación de Nicaragua. Como ya sabemos, nuevamente está en garras de una dictadura, la dictadura sandinista. Quiero empezar recordando que el 1 de diciembre de 2019, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, daba a conocer el inicio del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, con el fin de buscar soluciones a la grave crisis política que enfrenta el país, que explotó el 18 de abril de 2018 ante el hastío de la galopante corrupción de la dictadura de Daniel Ortega, el enriquecimiento ilícito, el fraude electoral que viene cometiendo desde 2008, un año después que retomó el poder, los crímenes, la represión y la falta de libertades públicas que hoy angustia al pueblo nicaragüense. Con el desarrollo de esa sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que fue convocada por el secretario Almagro, daba inicio el uso de ese instrumento, con el que se esperaba autorizar la suspensión de Nicaragua de ese organismo, y ello daba una esperanza a la mayoría de los nicaragüenses que quieren una salida cívica a la crisis del país. Que atraviesa desde, como ya sabemos, Nicaragua ha enfrentado en los últimos 50 años dos guerras. Una contra la dictadura de Somoza y la otra contra la primera dictadura sandinista que se instauró en el poder de 1979 a 1990, que dejó decenas de miles de muertos, centenares de mutilados y pobreza. Nicaragua hoy es el segundo país más pobre del hemisferio, solo después de Haití. El origen del proceso de la Carta Democrática Interamericana se dio debido a la brutal respuesta del régimen a las multitudinarias protestas en Nicaragua. Informes preliminares de organismos internacionales de derechos humanos documentaron al menos 325 crímenes contra nicaragüenses, en su mayoría jóvenes que querían un cambio. Fueron literalmente ejecutados por la dictadura, por francotiradores, a la vista del mundo, con disparos en los ojos, en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. El interés, obviamente, del régimen era asesinarlos para crear pánico en la población y desmantelar las protestas. A esa crisis se suma el exilio de más de 100,000 nicaragüenses. Centenares de personas fueron encarceladas, sometidas a crueles torturas, violadas y sodomizadas con fusiles, víctimas a las que él lograba entrevistar y cuyos testimonios son escalofriantes y desgarradores. Hoy todavía existen 150 presos políticos en las mazmorras de la dictadura sandinista, incluyendo los 36 que han sido secuestrados en la última ola de arresto a partir de finales de mayo de este año. Ante los claros hechos de violencia y horror, ese 1 de diciembre de 2019, el secretario Almagro, ante el Consejo Permanente, decía que estaba claro de que en Nicaragua no hay Estado de Derecho, que el uso de las fuerzas del régimen es desmedido, que existe represión, que hay presos políticos, que el pluralismo político se asfixió, no hay separaciones de poderes y que por los hechos invocaban la Carta Democrática. ¿Cuánta razón tenía y tiene todavía el secretario Almagro al afirmar que el pluralismo político se asfixió en Nicaragua? 2 años más tarde, y en un año electoral, en noviembre tenemos elecciones presidenciales, lo estamos viendo. Desde finales de mayo de este año, 7 aspirantes presidenciales están presos, mientras una candidata a la vicepresidencia del Partido Ciudadanos por la Libertad fue inhibida de participar y hoy se enfrenta al aparato represivo judicial por llamar al voto masivo para salir de la dictadura, algo sin precedentes. Los 7 aspirantes presidenciales y la candidata a la vicepresidencia son juzgados por presunto lavado de dinero y traición a la patria a través de un paquete de leyes que Ortega aprobó en la Asamblea Nacional a finales de 2020 para reprimir a la oposición, leyes que aplica a través del sistema judicial al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ortega, a través de la represión con el respaldo de la policía y el ejército nicaragüense y grupos paramilitares que organizan y financian, que son el sostén de su poder, ha logrado neutralizar a la oposición, canceló a través del Consejo Supremo Electoral, integrado por militantes sandinistas y aliados, la personería jurídica de 3 partidos políticos que se organizaban para participar en la contienda electoral. Una de las líderes políticas fue despojada de la ciudadanía nicaragüense, que por derecho le corresponde por ser hija de un ciudadano nicaragüense. Ortega despoja de su ciudadanía a nicaragüenses, pero da refugio a prófugos de la justicia por corrupción y los protege otorgándoles la ciudadanía nicaragüense para evitar su extradición. Casos claros son los del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, y más recientemente, Salvador Sánchez Serén, a quienes Ortega les ha entregado la ciudadanía nicaragüense. La Constitución nicaragüense prohíbe la extradición de sus nacionales. Ese es el objetivo de otorgarles la ciudadanía. Y en el fraudulento escenario electoral, el dictador sandinista se postula por 8ª ocasión para un 4º mandato consecutivo y un 5º mandato presidencial. Esto sin incluir los primeros 5 años de la primera dictadura sandinista, que dirigida desde Cuba, Ortega coordinó la Junta de Reconstrucción Nacional, es decir, que Daniel Ortega lleva en el poder ya 25 años y todo indica que logrará imponerse para 5 años más. Cabe mencionar que durante los 16 años de gobiernos electos democráticamente, Ortega gobernó desde abajo provocando azonadas, vandalismo y muerte, preparando el retorno del sandinismo al poder. Si eso no es dictadura, entonces, ¿qué es? Pero para Ortega eso no parece ser suficiente. Su intención ahora es clara: instaurar una dinastía, un proyecto en el que trabaja desde que retomó el poder en enero de 2017. Su esposa se postula para un 2º mandato consecutivo y manejan el país como si fuese su propia hacienda, mientras los nicaragüenses luchan por sobrevivir. Este breve escenario expone ante ustedes lo que ha vivido Nicaragua en más de 40 años de sandinismo, pero lo vivido en los últimos 15 años confirma lo que explicaba el secretario Almagro en diciembre. En Nicaragua no existe Estado de Derecho. Las instituciones del Estado están controladas por Ortega y existiendo esas condiciones, la comunidad internacional no toma acciones contundentes. Los nicaragüenses nos preguntamos, ¿qué pasa? Todo parece indicar que existe indolencia ante claras violaciones a los derechos humanos en Nicaragua que Ortega perpetra con la complicidad del ejército y la policía. Quiero señalar que la historia nos deja claro que los crímenes no deben quedar en impunidad, que los responsables deben enfrentar la justicia, que las familias tienen derecho a saber sobre el paradero de sus familiares desaparecidos, que las amnistías propician más luto y dolor. Nicaragua sabe muy bien de eso. La historia de la década de los 80 con la primera dictadura sandinista se repite hoy debido a esa amnistía. Los crímenes cometidos por el sandinismo posteriormente perdonados durante esa amnistía, permiten que responsables como Ortega continúen hoy en el escenario de la política. Ortega se recetó una amnistía recientemente en 2019. Se perdonó los crímenes cometidos en abril de 2018. Hoy se prepara para continuar en el poder y establecer un diálogo para legitimar el fraude electoral de noviembre próximo y mitigar el impacto de posibles sanciones. La pregunta es, ¿cuál será la respuesta de la comunidad internacional? Porque 2 años después de iniciar el proceso en 2019 no hay una respuesta a la crisis en Nicaragua. Les dejo esa inquietud. Y por último, solo quiero señalar que en noviembre habrá una marcha en Cuba contra la dictadura. Eso nos da esperanza. El temor contra la tiranía se ha perdido. Da esperanza también a Nicaragua, porque desestabilizándose Cuba, cayendo la dictadura, responsable de la política de represión, responsable de la propagación de esa plaga de terrorismo en la región, se creará un efecto dominó. Hay fe en eso, creemos en eso. Gracias.